del Evangelio, pero es parte también. Entonces, hay muchos cristianos que aprenden esto, que agarran esas llaves y su vida empieza a ser prosperada y empieza a crecer. Y vos lo ves que dan, que sirven, que diezman, que hacen más, hacen más. Miren, es muy interesante lo económico porque algunos dicen que el diezmo era para el tiempo de la ley y para el tiempo de allá de los judíos. Pero sin embargo, Abraham dio el diezmo antes de la ley, antes de que la ley fuese instituida. Y Jesús nos habla que así como sembremos, vamos a cosechar. Es decir, algunos no llegan a cumplir el diezmo, no llegan a seguir los parámetros ni de la ley, ni antes. O sea, estamos en la gracia, tenemos más oportunidades, tenemos más bendición, y algunos todavía están ahí, en ese sector, en esa área de su vida, a medias, sin poder recibir la bendición de Dios, sin dejar que Dios bendiga su economía. Y es por una cuestión de darle a Dios, de dar algo, pero también es decirle a Dios, Dios, yo así como te necesito en mi espíritu, también te necesito en mi economía. Es decir, tenés que ser el Dios de todas las áreas de mi vida, no de algunas y de otras. Te invito a que tomes el control, a que manejes, a que te hagas parte de esta área, que para algunos puede ser una debilidad, que para algunos puede ser un lugar de conflicto, lo que es lo económico, la plata. Uno dice, ay, me ofrecieron plata. Tiemblan así un billetito. Para algunos puede ser que les cueste dar por su forma de ser, por su personalidad, pero qué bueno llegar a vivir en la plenitud, en lo económico. Podemos hablar de lo espiritual. En lo espiritual encontramos personas que están lejos de Dios, que viven en opresión, que viven con sufrimientos, con espíritus. Así viven. Y es doloroso decirlo. Un día, otro día, ¿se imaginan lo que es estar atormentados, pensamientos? Esa esclavitud es estar atados. Pero nosotros tenemos la solución, la salida. Entonces, como cristianos, como personas que fueron renovadas, restauradas, regeneradas por el poder, por la presencia de Dios, tenemos libertad en el Espíritu y podemos transmitir esa libertad a otros que están atados en lo espiritual, que no hay vida en su vida espiritual, valga la redundancia, que están muertos espiritualmente, que si hoy llega el momento de su muerte, ¿a dónde va a ir ese espíritu sin vida? Pero nosotros proclamamos como hijos de Dios liberación en lo espiritual, que las cadenas, las ataduras que están en lugares, que están en personas, que están en familias, las maldiciones pueden ser rotas. Y eso es el Evangelio en su plenitud, un Evangelio que nos libera, que trae libertad. Y vos decís, y personas que yo probé con esto, probé con lo otro, que probaron con todo, pero en lo espiritual no llegó Dios a su vida. De repente llega Dios, de repente se encuentran con Dios y son libres. Por eso los lugares de rehabilitación, los centros de rehabilitación cristianos tienen una tasa de recuperación más alta que los otros. Yo hablaba con un chico que no era cristiano, que él sabe eso y me dice, no sé qué hacen ustedes, no sé qué les dicen a los chicos, pero en los centros de rehabilitación cristianos dejan las drogas y cambian y no sé qué hay, porque creer que hay algo más los ayuda, no sé, intentaba entender él y decía, pero hay algo, hay un poder, hay una fuerza. Es Dios trayendo libertad en lo espiritual, trayendo una libertad completa. Y qué feo sería no poder acceder a eso, no hacer uso. Tener una relación directa con Dios sin intermediarios. Que vos puedas decir, ayer no hubo culto y estuve orando. Oh, gracias. Era un centro de rehabilitación. Yo abrí la Biblia, hice así, leí un pasaje. Oh, qué bueno. Pero que vos puedas encontrarte con Dios y tener una vida espiritual, una relación, una profundidad más allá. Al principio, cuando somos niños, cuando somos pequeños, somos bebecitos, necesitamos que nos ayuden, que nos guíen, que nos enseñen. Entonces, está bien que haya un maestro, que haya una persona que te diga, porque lo que Dios hace, Dios sana,
porque Dios hace esto. Pero tiene que haber una progresión natural, como lo hay en la vida, que vos no podés estar todo el tiempo escuchando lo que Dios hace en la vida de otras personas o leyendo historias, sino transformar eso en una realidad en tu vida. Que vos puedas decir, yo cuando me convertí supe que Dios sana, supe que Dios hace eso, y hoy lo experimento en mi vida. Cuando me convertí me dijeron que puedo tener una relación con Dios, que Él habla, que si yo lo busco puedo escuchar su voz, y hoy escucho su voz. Ha pasado el tiempo y he crecido, y ya no necesito que otro me diga, si bien lo que me dicen me ayuda, me lleva, me direcciona, pero yo mismo lo experimento. Yo mismo llegué a alcanzar esa plenitud. Yo mismo me puedo conectar con Dios, puedo buscarlo, porque hay un crecimiento. Y el padre le dice, allá existe un lugar, Europa, unos paisajes allá y otro. Y después el hijo los conoce, y yo fui, y yo estuve por mi cuenta. Y después yo fui para allá, yo lo hice. Y ya no necesita que alguien le cuente, porque él lo alcanzó en su plenitud. Él pudo descubrir los misterios del reino, él pudo encontrarse con Dios y tener una relación. El Evangelio viene a afectarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Estamos hablando de la medida perfecta, la estatura, la plenitud de Cristo. No podemos dejar áreas, no podemos descartar en lo emocional, en las relaciones. Qué feo es escuchar cristianos que tienen rencores durante años, que no pueden hablarle a una persona. Peleas de pastores, peleas de siervos de Dios, de personas que tendrían que dar el ejemplo. Conflictos. Y vos decís, no están viviendo el Evangelio en su plenitud. No entendieron el amar al otro como a ellos mismos. No entendieron el perdón, no lo experimentan. Pero no estamos acá para acusar, estamos para revisar nuestra vida y decir, yo no quiero seguir ese camino. Yo no quiero desaprovechar las herramientas, los elementos que Dios me da. No los quiero. No quiero sufrir, ir por el camino de otro y terminar herido yo. ¿Vieron que dice Proverbios? El simple va y cae, el avisado ve el mal y se esconde. Y el tonto siempre intenta lo mismo y no le sale. El inteligente aprende de sus errores y evita y crece. Y el sabio llega a aprender hasta de los errores de los demás. No solo de los suyos, sino de los demás. Y eso nos pasa cuando nos comparamos. Y a veces nosotros nos sentimos pequeños, nos sentimos débiles. Y decimos, pero no, ¿qué puedo hacer yo? Pero no, ¿cómo puedo afectar yo al otro, a mi nación? ¿Qué puedo hacer yo? Y después leemos historias y vemos cómo una persona como Elías trajo una revolución. Hacía que el fuego caiga, degollaba profetas, cerraba los cielos, lo abría. Y vos decís, pero ¿qué evangelio vivía él? ¿Por qué Dios lo usaba con tanto poder? ¿Será que es verdad lo que dijo Jesús? Que aquel que creyere todo le es posible. ¿Será que es verdad eso? Y que él tenía más fe, que él la ponía en práctica, que hacía más uso. Es como que vayas al cine, que pagues una entrada, decís, pago la entrada, compro pochoclos, coca, nachos, todo ahí. Y llegás al cine y resulta que viste mal el horario, bueno, llegas tarde, y el de al lado te empieza a hablar, te empieza a contar, sí, porque el padre la engañó, y después, bueno, sí. Y el otro te empieza a comer los pochoclos. Y vos decís, ¿qué onda? Los nachos los están comiendo el de atrás. Y salís re estresado, no pudiste ver nada de la película, te están llamando, todos te callan. Salís y vos decís, qué fea experiencia. Qué bajón, lo pagué encima. Y sale otro, ¡wow! Terrible película. ¿Cómo me llegó? No, de acá me voy inspirado, de acá me voy proyectado. Y vos decís, es la misma película. O sea, pero mi experiencia fue distinta, pero los sucesos, la forma en que la encaré fue distinta. A veces nos pasa que nos sucede algo a la mañana, nos sucede algo en el día, y como que nos arruina todo el día. No sé si les pasó. Y vos decís, ¿cómo pude dejar que 10 segundos, una discusión, una mala noticia, que 10 segundos, que un minuto arruine 24 horas? ¿Cómo pude dejar que eso pase?
Como que si fuese que tenés un montón de plata y te roban un poquito y vos decís, no sirve nada esta plata, la tirás toda. Solo porque te robaron un poquito, solo porque tuviste unos segundos malos, no sirve nada esto. Y eso pasa muchas veces con el Evangelio. Personas que ven una cara o que ven un lado incorrecto, malas experiencias, pastores, siervos falsos, salen heridas. Y entonces tienen una visión incompleta del Evangelio. No pueden verlo en su magnitud, en su totalidad. Y dicen, no, pero son todos chantas. Pero, ¿vieron las cosas que siempre repiten, que ya es como un mito callejero, que es un dicho popular? No, pero esto, pero lo otro. Malas experiencias que tuvieron que le impidieron ver el Evangelio en su totalidad, en el poder de la transformación, en su realidad total. Solo vieron una parte, lo negativo. Y ya dicen, no, esto no es para mí, esto no se aplica a mí. Y de ahí está la responsabilidad nuestra, de vivir el Evangelio en su plenitud. Porque nosotros estamos siendo vistos y nosotros afectamos a otros. Entonces, de repente, alguien que se aleja de Dios puede decir, no, porque yo lo vi a este. Y salía y se ponía a fumar. Y iba al boliche y volvía a la iglesia. Yo lo vi, yo conozco su vida. Y ahí, ¿qué estamos reflejando? No estamos reflejando lo que Cristo era, sino estamos reflejando otra cosa. Eso no es Jesús. Siempre cuando hablan de la iglesia, dicen, no, porque la iglesia de Cristo es esto, es aquello, es esto, es aquello. Y a mí me encanta leer lo que dice Jesús de su iglesia. Perfecta, blanca, pura como la nieve. La iglesia que Él va a venir a buscar, no los que dicen ser, no los que parecen, los que aparentan, los que están, los que se muestran. La iglesia de Jesús, la que Él va a venir a buscar. Los cristianos que viven, que aspiran a ser como Cristo, que sueñan, dicen, ay, me encantaría. Y luchan y batallan y no son perfectos, pero están en ese camino. Y creen y dicen, yo lo voy a hacer, Dios me lo va a entregar. Esa es la iglesia de Jesús. Una iglesia dispuesta a pagar el precio. Porque si hablamos de beneficios, si hablamos de que tenemos una vida eterna, tesoros en los cielos, tenemos que hacer eso, trabajar eso acá. Tenemos que dar lo mejor de nosotros acá y poder llegar a reflejar, poder llegar a aspirar. Como en la carrera vamos todos corriendo. A ver quién se parece más a Él. A ver quién llega, quién puede reflejar, quién permite que el Evangelio lo transforme más. ¿Quién es más obediente? ¿Quién deja que en su vida reine la verdad, la integridad, la santidad? Y entonces ves a los que triunfan, a los que tienen éxito. Y vos decís, hay toda una vida de esfuerzo, de sacrificio. De ponerse, de decir, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Jesús. Y ves que hacen uso de las armas espirituales y oran, Señor, dame esta propiedad, dame. Señor, libera a mi familia, liberala, este problema, pa. Y Dios responde, y Dios responde. Y vos decís, Dios no me responde. Oraste 5 minutos, Jesús, esto que vos sabés, amén. Y el otro oraba y oraba. Y esas comparaciones injustas que hacemos, viendo lo mejor de uno y lo peor del otro. Decís, pero ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Porque hay toda una vida, hay todo un camino a aspirar a ser como Jesús. Hay áreas entregadas, una totalidad, una vida entregada. Y ves que hay quienes agarran la Biblia y la empiezan a leer y encuentran tesoros y dicen, wow, mirá esto, mirá lo que Dios dice, lo que Dios me está hablando. Esto es para mí. Y vos la agarrás al revés, vas a los mapas, hay glosario, ves unos numeritos, no entendés. Te pones a jugar con el cosito ese rojo, cambiás de página. Decís, pero Dios no me habló. Pero ¿por qué? ¿Por qué los otros? Qué feo, ¿no? Qué feo sería haber vivido una versión reducida. Como que si fuese, ¿vieron esos que los que pagan tienen lo mejor? Hasta acá es gratis, después tenés que pagar. Y vos decís, ay, pero los que pagan. Pero esto es gratis.
Para todos. O sea, no hay un monto, no hay los VIP, los VIP, los VIP. Es gratis, está abierto para todos, la invitación para todo aquel que quiere, para todo aquel que cree. Las palabras de Dios están ahí. Y yo muchas veces escucho cómo Dios habla y habla a distintas personas en el mismo sentido. Y lo he visto en el transcurso de la iglesia. Que Dios decía, por ejemplo, quiero levantar jóvenes. Y había 3 jóvenes. Y pasaba el tiempo. Y de esos 3, 2 se fueron, 1 quedó. Y después Dios vuelve a hablar, había 5. Quiero usar jóvenes. Y los capaz 4 se fueron y 1 quedó. Y ese que quedó, ves un crecimiento y vos decís, ¡wow! Lo que era antes, lo que es ahora. Está acercando, se está viviendo la plenitud del Evangelio. Su oración es respondida. Y vos lo ves, te transmite fe, te transmite amor. ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque permaneció, porque siguió. Y porque lo más importante es lo que Dios hace. Nosotros somos instrumentos, somos elementos. Y dice la Biblia que los ojos de Dios recorren la tierra, buscan para ver si alguien estaba en la brecha, para ver si alguien estaba intercediendo, para ver si alguien estaba orando en el sentido que Él quería que ore, para ver si alguien estaba obrando en el lugar en el cual Él ya estaba obrando antes, para ver si alguien estaba en la intimidad. Y Dios busca. Y vos decís, pero entonces Él me atrae a esto, Él me atrae a ser como Jesús. Él forma en mí, el Espíritu Santo forma en mí la imagen, el rostro de Jesús. Y yo que nunca lo vi una película, pero nada más, yo que no tuve contacto con Él. De repente me encuentro con Dios y sé más de Él. Me lleno de Dios y es como que Él revela la imagen del Hijo de Dios y Él me va llevando a hacer eso. Y en un proceso, no es mágico, es un proceso, vamos siendo transformados para poder llegar a reflejar la imagen del Hijo de Dios. No sé qué clase de cristiano te propusiste ser. Tal vez fue al azar, estabas ahí. Bueno, estabas en el garage. Bueno, soy un auto. No sé qué clase de cristiano aspirás a ser, soñás, te proyectás. O decís, yo con esto me conformo, con un domingo por medio, yo con poner en el Facebook religión cristiano, con eso, ¿hasta dónde? Fíjense que nuestra meta es altísima. Y nuestro desafío es Jesús, llegar a ser como la estatura, la altura de la imagen del Hijo de Dios. Perfecto, perfecto. Qué lindo sería ver una iglesia llena de personas que están lo más cerca posible de ser Jesús. Que vos decís, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús no está en la tierra, pero hoy Jesús está en la forma de los cristianos. Y Él dijo, yo me voy y voy a enviar al Consolador. Porque no daba abasto, las personas se amontonaban a su alrededor, lo seguían a todos lados. Y les conviene que yo me vaya y voy a enviarla al Consolador. Y de repente Jesús estaba en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después en el resto del mundo. Y el Evangelio en su plenitud se extendió con la forma de Cristo. Porque no es otra cosa que Jesús, su muerte, su resurrección y su vida. Nos toca a nosotros vivir su vida, hacer su vida. Y de repente cuando vos comenzás a hacer esto, comenzás a tener esta vida, vas viendo los beneficios, vas viendo cómo Dios te entrega, cómo Dios respalda los costos que pagás, lo que haces en secreto, lo que nadie ve, lo que nadie sabe. Dios después te recompensará en público, Dios después te responderá, Él te lo va a dar. Qué feo sería vivir una experiencia a la mitad de su plenitud, no haberlo aprovechado, no haber sacado todo el provecho, no haber experimentado, hacernos uso de todas las herramientas, de todo lo que tenemos, porque tenemos mucho, la palabra de Dios. Hoy tenemos recursos en internet, en la web, vos ponés ahí, tenés, y antes tenían pergaminos, tenían papiros, escribían lo que Dios decía, lo escribían y lo repetían y lo volvían a escribir. Y no se podían confundir un punto, una letra, una vocal, porque cambiaba el significado. Valoraban tanto lo que Dios decía
Y los judíos se tomaron ese trabajo de transcribir. Hoy tenemos alrededor de 5.000 escritos que trascendieron. Y hoy tenemos muchos más recursos, tenemos muchos más ejemplos de fe. Abraham pudo creer que Dios iba a resucitar de los muertos a su hijo, sin tener un ejemplo, no sé de dónde lo sacó. Pero nosotros hoy tenemos mucho, miramos para atrás, tenemos misioneros, personas que sufrieron, que dieron su vida, que lo dieron todo. Tenemos maestros, grandes personas de Dios, evangelistas, tenemos mucho. Pero no hacemos uso de todo lo que tenemos, de todos los recursos, de todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Te desafío hoy a que vivas el Evangelio en su plenitud, a que vivas la vida de Cristo en su totalidad, que vos la vivas como Cristo la vivió, como Él. Dáselo fuerte a Él, dáselo fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Ponete de pie, iglesia. Cerrá tus ojos.